Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio, donde durante un poquito más de 50 minutos te acompañamos cada 15 días hablando de literatura. Hoy un programa especial por muchas razones. Viene un autor a visitarnos y eso sabéis que siempre nos pone contento, pero es muy especial porque en esta ocasión no somos tres, somos dos. Conmigo solo está Javier Alandes. Hola, ¿qué tal, Javier? Aitor, ¿qué tal? No me quejo. Bueno, ya vamos por el número 4. Número 4, efectivamente. Y además hoy tenemos un capítulo que estoy especialmente ilusionado con él. Lo entiendo. Ahora veremos lo que nos depara el capítulo. Yo soy Aitor Pilán. De Miguel, la que nos falta, como sabéis, es Mamen Monsoriu, de la librería El Imperio, que no ha venido esta semana, no porque lo estemos grabando en plenas fallas, para los que nos escuchéis de fuera de Valencia, sino porque ha decidido tomarse un break vacacional que seguro van a convertirla en más imperatriz acaso cuando vuelva. En la dirección de sonido está Juan Lafuente y esto es La Plaza de las Letras. La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio. El clásico recomendado. No me canso, lo digo cada vez, pero es que no me canso de escuchar la banda sonora del Tercer Hombre. Pero es que en este caso es que no me canso de leerme el clásico. Esto, voy a contar la intrahistoria, si me permites, Javier. Por favor, adelante. Estábamos, este señor que me acompaña y yo, tomándonos un café en una terraza, pues era mes de febrero todavía. Uh-huh. Y estábamos discutiendo sobre las hermanas Bronte, que como sabéis fue nuestro último clásico. Estábamos teniendo un debate sesudo. Aitor, ¿te estás dando cuenta que puede resultar incluso un poco triste, no decir, dos tíos en una terraza en Valencia con el sol una mañana de febrero hablando de las hermanas Bronte? Es cierto que a lo mejor la melancolía y la donosura de mi voz no ayudan a pensar en eso como una fiesta, pero es cierto también que con el té de jengibre que nos tomamos aquella mañana, cada uno el suyo, trajiste a colación y pusiste encima de la mesa un libro que me está rompiendo los esquemas. Hablaste de él con una devoción que evidentemente invita a leerlo, porque los que te conocemos sabemos que casi siempre eliges bien. Y claro, me hablaste de La Conjura de los Necios. La Conjura de los Necios es mi novela favorita de todos los tiempos. Y lo digo así. Sin disclaimer ni nada. Esto es así. Nada, tal cual. Mi novela favorita de todos los tiempos. Y además, casa con algo que comentamos en un capítulo anterior. ¿Qué podemos considerar un clásico? Un clásico es un libro de hace 100 años, es de hace 80 años. La Conjura de los Necios, y ahora hablaremos también de su propia intrahistoria, es un libro publicado en 1980. Es decir, hace apenas, y lo digo muy entrecomillado, 42 años. Es más mayor que yo el libro. Pero yo creo que es un clásico, absolutamente. Sí, no hay ninguna duda, principalmente porque luego recibió el Pulitzer, también porque tiene una historia detrás, pero es que yo reconozco, y aquí en tono mea culpa, no me ha dado tiempo a terminar de leérmelo para La Plaza de las Letras, y como quiero ser honesto con vosotros, prefiero decíroslo. ¿Por dónde prefieres que empecemos, Aitor? Pues ¿Por el propio libro o por la intrahistoria del autor? Te cuento lo que he apuntado y ya te escuchamos con devoción. ¿Vale? Como dice Javier, la novela La Conjura de los Necios es una novela escrita por John Kennedy Toole, publicada póstumamente en el 80 y ganadora del Pulitzer en el 81. Pero se escribió 20 años antes, mientras el autor cumplía con el servicio militar. La madre del propio autor, después de que éste se quitara la vida, fue la que jugó un papel fundamental en la publicación de la obra, ya que consiguió que una editorial de una universidad fuera la que lo publicara, después de insistir muy mucho con un autor que luego al final acabó prologando la obra. Efectivamente. John Kennedy Toole nace en 1937. Bueno, las crónicas sí que dicen que es un personaje con cierta tendencia a la depresión, a la introspección y demás, pero si no fuera así sería muy difícil que le hubiera salido una novela como La Conjura de los Necios. Que es todo lo contrario.
Él tiene una primera novela juvenil, La Biblia de Neón, que a todas luces es eso, una novela juvenil, la escribe con apenas 16 años, pero en 1962, cuando él apenas tiene 25 años y mientras cumple el servicio militar en Puerto Rico, escribe La Conjura de los Necios. John Kennedy Toole fallece en 1969 con 31 años. John Kennedy Toole se suicida. Se suicida además pues porque esa gran obra que él piensa que ha escrito no tiene repercusión en las editoriales. Lo piensa con razón, ¿eh? Lo piensa con razón porque no recibe ese cariño que él deseaba de las editoriales. Pero a eso se le une esa personalidad pues un poco desgarrada, tendente a esa depresión, a esa introspección y demás, y se suicida con 31 años. A punto de empezar a vivir, esa es la realidad, a puntito de empezar a vivir. Con 31 años se perdió una pluma maravillosa. Pero es curioso porque todo el mundo habla de, en efecto, el carácter introspectivo y depresivo de Kennedy Toole. Sin embargo, a mí la novela lo único que me da es alegría y es luz, y es verdad que tiene unos puntos muy oscuros, sí, pero que lo hace de una manera tan brillante que es imposible oscurecerla. Vamos a la novela, si te parece. Vamos a la novela. La novela parte desde una cita, comienza con una cita que es de Jonathan Swift, el escritor de Los viajes de Gulliver, que ya nos dice por dónde va a ir la novela. Y la cita dice: cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificarse por este signo: todos los necios se conjuran contra él. Y es lo que la vida del protagonista de la novela, Ignatius J. Reilly, es uno de los personajes icónicos de la literatura americana. Ignatius J. Reilly piensa que su vida es así, es una conjura de necios contra él. Bueno, además te lo deja claro en las primeras 80 líneas. O sea, en las primeras 80 líneas ya te está diciendo qué clase de personaje es. Bueno, pues es un personaje... Ignatius J. Reilly es un personaje inadaptado, anacrónico y que sueña con que el modo de vida medieval, que es el que él idealiza, así como esa moral medieval, reinen de nuevo en el mundo. Dicho así, parece complejo y parece anacrónico, pero en realidad yo creo que lo viste de un punto más caballeresco, sí, que feudal. Sí, porque es una especie, es una mezcla, es una mezcla de, como bien definía un crítico, un Oliver Hardy delirante, un Don Quijote con sobrepeso y Santo Tomás de Aquino perverso reunidos en la misma persona. Pues no va desencaminado. Me gusta lo del Don Quijote, eso me gusta. Ignatius tiene una cruzada contra el mundo en el que vive, contra el consumismo, el capitalismo. Por eso dice que esa moral, esa ética medieval es la que se tendría que volver a instaurar. Y en su treintena, porque tampoco se describe la edad del protagonista, pero en su treintena todavía vive con su madre. A la que trata como trata. A la que, bueno, la martiriza la madre, una madre... De una manera muy feudal. Sí, manera ahí sí. No trabaja y su principal ocupación es rellenar cuadernos marca Gran Jefe, rellenar cuadernos y cuadernos, porque dice que algún día los juntará para crear un ensayo que cambiará el mundo, su gran obra magna. Pobrecito mío, pobrecito mío. Una gran obra magna en la que se permite el lujo de dar lecciones de filosofía, de moral, de historia, de interpretación de la historia, porque según él todos los historiadores están equivocados o la interpretan de una manera equivocada. Por lo tanto, es un personaje con una capacidad intelectual notable, pero que la utiliza de un modo, bueno, discutible. Podríamos hablar hoy, que está tan de moda poner etiquetas, de que es un Asperger de manual. Es un Asperger de manual. Y entonces ocurre el detonante que da comienzo a las locas aventuras de Ignatius. En una visita en un centro comercial, que es la primera escena con la que abre la novela, él es un personaje que va vestido de una manera muy peculiar, con una gorra de cazador con orejeras, con un abrigo largo hasta casi las rodillas, unos pantalones anchos. No describimos para qué los utiliza, eso es porque le gustan, pero tiene un enfrentamiento con un policía con exceso de celo, con el patrullero Mancuso, que será otro de los personajes claves de la novela, y está a punto de ser detenido. Su madre, una persona de bien, una persona... Es una madre amantísima. Es una madre amantísima,
consigue convencer Pobre mujer. al patrullero para que no lo detenga. Pero en el estado de nervios en el que entra la madre, tiene que entrar en un pub, en un club, a tomarse una copa que acaban convirtiéndose en unas cuantas. Así es. A la vuelta con el coche que conduce la madre y en el que Ignatius religiosamente va en el asiento trasero porque dice que quiere evitar los peligros del asiento delantero, que esos ya los tenga su madre. Es un fenómeno, ¿eh? Ignatius es un fenómeno. La madre, como lleva unas cuantas copas, tiene un accidente en el que destruyen un mobiliario público y cierta propiedad privada, con lo que tienen una multa que tienen que abonar e Ignatius se ve abocado a lo que jamás había pensado. Trabajar. Tener que buscar un trabajo. Claro, porque esto viene hilado con lo que tú decías antes, Javier, de que este personaje piensa desde un punto de vista muy medieval en el que él no necesita trabajar, no concibe esa rueda en la que todos estamos como necesaria para el porvenir, y claro, este choque provoca hilaridad de inicio. Y ese comienzo de esas andaduras, porque Ignatius, pese a que está graduado en la universidad, bueno, de la que tiene buenos y malos recuerdos, no queremos desgranar y hacer demasiados spoilers, pero es un personaje que intelectual y culturalmente tiene un nivel muy alto, pero no tiene experiencia laboral. Por lo tanto, tiene que empezar a buscar trabajo desde lo que se le ofrece. Bueno, lo que pasaría a cualquier persona de 30 años que de repente un nini se convierte en una persona que necesita trabajo. John Kennedy Toole describe a un nini de lo que sería su época. Es un nini que se pasa la vida viendo la tele, despotricando contra los programas que ven porque no tienen teología ni geometría. Es que es así. Y ahí, a partir de ahí empieza una serie de aventuras en esos trabajos que va encontrando. Encuentra trabajo en una fábrica de pantalones, posteriormente como vendedor ambulante, y en esos trabajos empieza a sacar de quicio a toda la gente que le rodea. Y toda esa gente que le rodea no es más que la descripción de la sociedad de la época, de la sociedad que vivió John Kennedy Toole, pero en la que podríamos encontrar muchos paralelismos con la sociedad de hoy. Una sociedad egoísta, necesitada de más y más beneficios cada vez, con unas ganas de incrementar las cuentas bancarias, de destacar y demás, que es lo contrario de lo que propugna Ignatius. Entonces Ignatius se encuentra con un choque de realidad. Sí, absolutamente. Él se pasa, o sea, su ideología perfecta, su vida perfecta, no tiene nada que ver con el capitalismo, y claro, al tener que entrar en esta vorágine, y además en esa época en el sur de Estados Unidos, claro, es inevitable. Un sur de Estados Unidos, Nueva Orleans, que el escritor John Kennedy Toole, como escribe en 1962, todavía retrata incluso diferencias raciales. Sí, es que estaban pasando en esa época. Claro. A partir de ahí, en todos esos trabajos que va encontrando Ignatius, lo que hace es destrozar la vida de quien se encuentra en el trabajo. Comete todo tipo de locuras, de tropelías y tal, pensando él que tiene absolutamente la razón y que lo está haciendo desde su punto de vista ético y moral, haciendo lo que la sociedad necesita. Es lo adecuado para ti. Él es el Quijote. Exacto. Y es cuando se mete en su cabeza esa convicción de que el mundo es una absoluta conjura de necios contra él. La novela, bueno, yo creo que fue la primera novela, pero ha sido de las pocas en las que me he reído a carcajada limpia mientras eso pasa. Me leía. Ojo, que tiene puntos oscuros. Muchos. Que no es una novela, no es Sin Noticias de GURB, donde todo es alegría. No. Aquí hay cosas que te pegan una bofetada en la cara. Precisamente por lo que decías ahora, Javier, de que te enfrenta claramente con que ese reflejo de la sociedad es el reflejo que tenemos hoy. Sin duda. Al final es una despiadada crítica a esa sociedad competitiva, egoísta, cruel incluso. Sí, así es. No deja lugar a dudas la novela en que la manera de retratar esa crueldad es efectivamente eligiendo al pobre Ignatius como pelele al que le pasan todas las tropelías que le puede pasar a una persona que llega al mercado laboral. Y aparte, pues bueno, él dentro de esa convicción de que moralmente está por encima de la gente que le contrata y demás, se convierte en un antihéroe que nos acaba sacando de quicio, pero que hace cosas y habla a las personas como a todos nos gustaría hacer alguna vez. Es absolutamente educado, es maravilloso. Y es verdad que no se guarda nada, pero la manera que tiene de comunicarse es casi caballeresca. Pero
Lo que ocurre es que él siente que el mundo alrededor de vez en cuando es incluso demasiado blando y que él tiene que poner esa pica en Flandes, él tiene que poner esa crítica, esas palabras adecuadas que yo alguna vez habría dicho. Te cuento una... No quiero hacer spoilers, pero te cuento una. Él entra a trabajar en una fábrica de pantalones, en el departamento administrativo, del cual no tiene ni idea, y lo único que hace es guardar papeles en un cajón para que parezca que no tenga nada en la mesa y tiene todo el trabajo hecho. Hasta que su jefe, el dueño de la empresa, el que ha recibido una crítica por parte de un cliente con el último pedido, le pide a Ignatius que, como es tan culto, redacte una carta de disculpa. El propio Ignatius, en ese exceso de iniciativa individual, siente que el cliente no tiene la razón. Y entonces su carta, que va a ir firmada por el dueño de la empresa, el cliente es el señor Abelman, de unos grandes almacenes que distribuyen esos pantalones, la carta comienza, siempre solo digo el comienzo: estimado mongoloide señor Abelman. Es que es maravilloso. Es maravilloso. Es uno de los personajes más memorables de la literatura norteamericana. Y aparte, pues bueno, es el centro de ese alegato contra esa sociedad desquiciada y, como él dice, tan carente de teología y geometría, así como de decencia y buen gusto. Yo tengo una pregunta que hacerte para terminar, porque es evidente que os tenéis que leer este libro, que es una maravilla. ¿Quién es Mirna Minkoff? Porque tiene un final, este libro tiene un final. Por supuesto. No desvelaremos cuál es el final, pero tiene un final. Y claro, viendo cómo va el libro, viendo cómo transcurre, viendo cómo es la evolución del personaje, que acabe como acaba, ¿quién es Mirna Minkoff? Mirna Minkoff es un personaje que es una mujer, es una chica que fue compañera de Ignatius en la facultad. Ellos estudiaron ciencias políticas en la facultad, y Mirna Minkoff era la eterna disconforme, la que se apuntaba a todo ese tipo de causas sociales, a una manifestación contra el aborto, a una manifestación contra las prácticas del ejército americano. En aquella época una hippie. Absolutamente. Pero Ignatius lo que no quería era que Mirna monopolizase toda esa protesta. Por lo tanto, se apuntaba a protestas todavía más absurdas para rivalizar con ella. Y pasan los años y siguen teniendo esa rivalidad, pero por carta, por correo postal. Cada uno diciendo a qué causa más absurda está apoyando o a qué manifestación más absurda ha acudido. Y el final del libro, evidentemente, los une de una manera peculiar, y no es una manera romántica, precisamente. No. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que le den una oportunidad a La Conjura de los Necios. Sin duda. Os va a atrapar el libro mucho, de verdad. Y que nos lo cuenten porque nos pueden escribir, ¿verdad? Efectivamente, tenemos un Instagram y un correo electrónico. En Instagram estamos en La Plaza de las Letras y el correo electrónico es letras@plazaradio.es. ¿Listos? Vamos allá. A ver lo que hablamos al siguiente, que ahora me toca elegir a mí. Seguimos. La Plaza de las Letras, el podcast literario. Bueno, pues como estamos tú y yo solos, nos toca dialogar, nos toca hablar mucho, no está Mamen poniendo cordura. Suena un Aldi y suena los consejos para contar mejor. Lo he visto en escaleta y he dicho, uy, qué interesante. Fíjate, Aitor, que en esta sección que estamos hablando pues sobre escribir o sobre cómo escribir, todavía no nos hemos puesto con la hoja en blanco o con la pantalla en blanco. Y es porque yo creo que antes de ponernos a escribir tenemos que tener cosas claras. Acuérdate que hemos hablado de escritor brújula o escritor mapa. Hemos hablado de por qué y para qué escribimos, y hemos hablado sobre cómo elegimos la historia que vamos a contar. Hoy me gustaría hablar sobre la diferencia, que es evidente y que muchos la conocemos, pero profundizaremos en ello, la diferencia entre trama y tema. Muy importante, muy importante. Adentrémonos en ese lodazal. Yo muchas veces le pregunto a la gente, oye, ¿sobre qué va tu novela? Pues va sobre las relaciones paternofiliales y de cómo esas relaciones pueden marcar la existencia del hijo a lo largo de toda su vida y transmitirla a sus propios hijos. Ya me he aburrido. Claro, digo, fantástico. Digo, ese es el tema. Ese es uno de los temas que has elegido.
Pero tu novela no va sobre eso. Tu novela tendrá una trama. Y en esa trama, por lo que me cuentas, tiene que haber un padre y un hijo, una madre y una hija. Tiene que haber unos personajes a los cuales les va a pasar algo. Y los cuales van a estar metidos en una determinada situación. Van a tener un determinado conflicto y van a tener un determinado objetivo. Por lo tanto, no te estoy preguntando por el tema. Te estoy preguntando por la trama. ¿Alguien duda que Matrix tiene como tema la subyugación del individuo por la sociedad? Si la realidad que percibimos es real, o si estamos al servicio de unas entidades superiores a nosotros, nadie lo duda que va sobre eso. Sin embargo, la trama no tiene nada que ver con eso. Claro. Pero la trama, tenemos a Neo, tenemos a Trinity, tenemos a todas esas escenas de acción maravillosas. El tema es aquello que se nos queda en la cabeza tiempo después de haber visto la película, el libro, y podemos reflexionar sobre ello, podemos dialogar sobre ello. Mientras que la trama es lo que nos va a tener pegados o a la butaca o al sillón de nuestra casa leyendo, aquello que nos va a hacer que la historia nos atrape. Me encanta cuando alguien tiene muy claro el tema que contar, pero también creo que tiene que ir aparejado con una historia fundamental. Que sea atractiva. Y no es fácil. No es nada fácil, no es nada fácil. Yo, por ejemplo, mi forma de trabajar. Para mí es más importante la historia. Para mí es más importante la trama de lo que vamos a contar. Por lo tanto, en mi cabeza se desarrolla, antes de escribir la primera línea, la historia al completo, lo que viven los personajes. Y es evidente que los personajes, a lo largo de toda su interacción, en lo que iré escribiendo y demás, tocarán temas. Pero esos temas igual no los tengo ni siquiera pensados desde el inicio. Yo no digo, voy a escribir una novela para hablar de tal tema. ¿No? No. ¿Y no te parece que es mejor tenerlo claro? Porque siendo un escritor de mapa, ¿no es mejor tener claro que quieres tocar, por ejemplo, la venganza, el perdón y el adiós? Evidentemente, eso va a surgir a medida que vamos componiendo la historia. Cuando yo compongo la historia, digo, vale, ya sé que vamos a reflexionar sobre la venganza o sobre el sentimiento del amor o sobre... Pero no empiezo y digo, quiero escribir una novela sobre el sentimiento de la venganza. No. Yo escribo una historia y llevará aparejadas una serie de temas. Y esos temas los desarrollaré, los trataré. Y la interacción de los personajes hará que fluyan y se queden como ese pozo del libro, ese pozo de la historia. Pero yo necesito que la historia sea lo suficientemente atractiva, primero para escribirla y después para transmitirla. Pero sí que es cierto que hay escritoras y escritores que hablan sobre temas y ponen una historia al servicio del tema. Eso ocurre mucho, por ejemplo, con las novelas de mundos interiores, de autoayuda y demás. Recientemente leía una novela de Javier Iriondo, es un autor vasco pero que reside aquí en la provincia de Valencia, que él habla pues sobre el crecimiento personal, sobre cómo enfrentarnos a una noticia dramática, sobre cómo reaccionar ante determinadas situaciones, y él tiene muy claro el tema del que quiere hablar y nos pone una historia al servicio de ese tema. Son dos maneras de trabajar, quizás sean opuestas, pero son igual de válidas. Sí, claro. Son igual de válidas. Mientras llegues a la meta. Eso es. Lo importante es que sepamos qué es lo que queremos hacer. Si hablar de un tema y poner una historia a su servicio, o tener una historia de la cual derivarán unos temas que hablaremos de ellos. Permitidme que os cuente una anécdota que tenemos Javier y yo. Él supongo que la recordará. Javier y yo nos conocimos hace un tiempo en un evento de la editorial que compartimos. Su última novela la publicó Editorial Sargantana, mi primera novela también la publicó Editorial Sargantana. Nos conocimos en un acto de la editorial y es verdad que de las primeras preguntas que me hizo, más allá de hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fue, ¿y tu novela de qué va? Estamos allí en aquel rinconcito hablando de Sorolla y tu primera pregunta, más allá del hola, ¿qué tal? Fue, ¿y tu novela de qué va? Pero fíjate, Aitor, que no tenía el gusto de conocerte hasta ese momento. Ya había oído hablar mucho de tu libro, Los dos brazos de la cruz. Por favor, Zalamero. Tu respuesta no fue una reflexión sobre las creencias religiosas del ser humano. No, fue pues que
en la historia y en el legado que Jesucristo hizo a la Iglesia, perdóname si no lo digo correctamente, dale. En la historia que Jesucristo hizo con su legado y la Iglesia que se creó, pues bueno, se crean varias ramas de la Iglesia, una por Pedro, otra por Juan, y a partir de ahí se desarrolla la trama. Entonces, esa respuesta a mí me parece interesante. Y sé que en esa historia van a haber reflexiones sobre la religiosidad, reflexiones sobre las creencias, van a haber razonamientos entre la fe y la ciencia, van a haber un montón de cosas, pero no es lo que tú me cuentas. Tú me cuentas una premisa que a mí me atrae como historia y después me dejo sorprender por tus temas. Hay una cosa que dices mucho que me hace empatizar mucho con los que escuchamos, y es... Tú siempre hablas de la premisa de un tiburón llegando en verano a una isla en Massachusetts. O sea, no puede haber premisa más fácil, sencilla, es verano, es Atlántico, puede suceder, pero sin embargo, de ahí la novela que, después de pasar por 10 estudios, acaba en las manos de Spielberg por $600. Claro. Pero a alguien se le ocurriría decir, ese es un claro ejemplo de una historia de la cual derivan temas. Los temas están a disposición de la historia. Y evidentemente la historia nos habla de los miedos internos que tenemos cada uno de nosotros, de cumplir el deber más allá de nuestra propia vida, de cumplirlo tanto como para perderla y dejar a nuestra familia, ya veremos con qué recursos. Toca una serie de temas que son vitales, fundamentales, universales. Pero la historia va de un tiburón y del hombre que pretende cazarlo. Literal. Pero entonces tenemos que tener claro si tenemos un tema y queremos crear una historia alrededor de él, porque para nosotros lo importante es el tema, o para nosotros lo importante es la historia, y de la historia derivarán temas universales que dejarán pozo, pero esos temas están al servicio de la historia. Y creo que es una decisión, y no hemos empezado todavía a escribir en esta sección, es una decisión que tenemos que tener clara antes de escribir la primera palabra, Aitor. Un lujo, como siempre, escuchar las palabras de Javier Alandés. Seguimos en la Plaza de las Letras y ahora tenemos visita. La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio. Seguimos en la Plaza de las Letras, sí, aunque no nos acompaña Mamen, sí que tenemos visita, nos acompaña un autor que acaba de publicar en una editorial nacional su segunda novela, valenciano, eso siempre nos llena un poquito de orgullo, no lo vamos a esconder, y además amigo de la casa, él es David Orange, porque si viene del inglés es Orange, de toda la vida de Dios. Sí, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Gracias, bienvenido. Muy bien, gracias a vosotros, yo estoy encantado de estar aquí esta tarde. Qué bien, qué alegría. Nosotros estamos grabando el programa en plena semana de fallas, por eso dice lo de la tarde, pero ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas, bla, 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 bla. Cuando hablábamos, te cuento un chiste, una anécdota privada. Cuando hablamos hace unas semanas de traerte al programa, sé que compartís agencia literaria y muy bien asesorados, además, sí, por parte de Pablo, y hablamos de hay que traerlo. No sé si te lo he contado, pero es que no te quería traer hasta que no se leyera tu libro. Ah, sí. Así Bueno, es, pues eso está. Dice mucho de él, está muy bien. Así es. De él es de mí, ¿no? Sí, de él es de ti. Claro, efectivamente. De él es de ti, Javier. ¿Qué vamos a encontrar en tu última novela? Pues es un thriller muy frenético que empieza ya con una escena impactante para, digamos, genera ya una intriga potente, y a partir de ahí digamos que la novela transcurre entre dos aguas, ¿no? Primero un thriller en el cual, ¿no?, propiamente dicho, en el cual domina la acción, dominan los hechos, los acontecimientos, una investigación muy rápida, muy potente, pero paralelamente vamos a ir adentrándonos en lo que cuenta la novela, ¿no? Es decir, en la vida de los personajes, digamos, en cómo han llegado a ser quienes son y por qué, ¿no? Entonces, en la novela, poco a poco, como digo, vamos avanzando en cuanto a la investigación de quién se ha llevado a... Bueno, no lo he dicho, pero la novela arranca con un hecho impactante que es el secuestro de un bebé en mitad de la noche, ¿no?
Entonces, de ahí un poco el título, ¿no? Sí. Romperás la noche con un grito. Eso es. Y entonces, como digo, la investigación se pone inmediatamente en marcha, pero digamos, como digo, de forma paralela, el libro se impregna de esa reflexión de por qué llegamos a ser como somos, ¿no? Si somos... ¿Seríamos los mismos en cualquier circunstancia y momento o somos el producto y el resultado de nuestro entorno, nuestra familia, la época, el país en el que hemos vivido? Entonces... Nadie se define con una sola etiqueta, nunca. Ajá, eso nunca. es. Romperás la noche con un grito, que es el título de tu novela, publicada por Editorial Planeta, que, bueno, la podemos ver en todas partes. Yo me la encuentro en todas las librerías, me encuentro un montón de reseñas por redes sociales, un montón de stories y demás, que está teniendo una acogida muy buena, ¿verdad, David? Sí, la verdad es que yo, independientemente de que se venda más o menos, mi principal preocupación era que la novela gustase, porque mi única intención ha sido crear una novela, digamos, como el que te hace un traje a medida, ¿no? Que es que te ajuste bien el traje, que te sientas bien con él. Mi única intención era que los lectores de este género, el thriller y la novela negra, se sintiesen a gusto leyendo la novela, se sintiesen respetados y se sintiesen que han invertido bien el dinero. Entonces, viendo las críticas que son muy positivas, en su gran mayoría son muy positivas, yo ya me doy por satisfecho. Esto, el mundo editorial, yo no sé otros autores, pero normalmente no te van diciendo, oye, has vendido esto, has vendido aquello. Es decir, eso yo no lo sé. Sí sé que ha tenido muy buena acogida por el público, y con eso yo ya me doy de momento ya me doy por satisfecho. Fíjate que la novela negra thriller aquí en España yo creo que está viviendo un momento muy bueno. Padrino de este programa fue Santiago Díaz. Así es. Pero tenemos pues un montón de nombres, ¿no? De Miquel Santiago, César Pérez Gellida. Pero sí que es cierto que yo he visto una novedad, algo novedoso en tu novela, y es que aparte de tener pues una premisa muy potente, hay un estudio de personajes apasionante, hay un estudio de personajes maravillosos. Ese lado de personajes que son profesionales de los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional o Guardia Civil, nos cuentas cómo han llegado a ser como son, cómo han llegado a pensar como piensan. Hablan, ¿cómo pudiste enfrentarte a ese reto de que cada personaje tiene su historia para que en el momento del tiempo sean como sean? La verdad es que, como bien has dicho, ¿no? Uno de mis objetivos era darle a los lectores, digamos, los elementos reconocibles del thriller de la novela negra, para que tampoco se encuentren fuera de lugar, pero darle algo novedoso, ¿no? Entonces, con ese objetivo desde el inicio, desde el planteamiento, poco a poco pues vas probando cosas, vas teniendo ideas, vas probándolas, me refiero, sobre el papel, ya escribiendo, y al final un poco eso lo notas, ¿no? Tú, Javier, supongo que te pasará cuando alguien te pregunte a ti también, ¿no? Como escritor te pasará, imagino que cuando decides ir por un camino, es algo que percibes, ¿no? Que igual has probado varias cosas y percibes que ese es el camino. En mi caso, como digo, profundizar de esta manera sobre la psicología de los personajes era algo que me he sentido muy a gusto haciéndolo. Ha llevado mucho trabajo porque requiere meterse mucho en la piel de los personajes, empatizar mucho con ellos, entonces requiere, como digo, un esfuerzo a nivel emocional y físico grande, ¿no? Y luego creo que sobre la premisa de la historia, que es cómo acabamos siendo quienes somos, ¿no? Creo que le iba muy bien a la novela, ¿no? Un poco darle una perspectiva a los personajes, ¿no? Más objetiva, ¿no? Y que cada lector un poco juzgue en el conjunto, ¿no? Dice, bueno, pues esta persona es buena o es mala, pero... O incluso, perdón, me está pasando, editor, me ha pasado al leer la novela, que hay personajes que, oye, con los que conectas y otros con los que tienes un poco de rechazo o sientes un poco de rechazo, pero a medida que David nos va hablando de los personajes, nos va contando su historia, empatizas con ellos. A mí me ha ocurrido con Víctor Israel, por ejemplo.
empieza cayéndome fatal y acaba la novela cayéndome muy bien. Sí, eso a mí, la verdad es que yo he disfrutado con ese tipo de personajes porque, de hecho, ese un poco era mi objetivo, ¿no? Es decir, vamos a plantear un personaje odioso, repugnante en cierta manera, pero a partir de cierto momento le vamos a enseñar otra cara de ese personaje y a ver qué pesa más. Es decir, ¿voy a seguir odiándolo o me va a empezar a caer un poquito bien, ¿no? Entonces, me ha gustado jugar a eso con los lectores porque creo que en realidad es la vida misma, ¿no? Muchas veces no, a diario tropezamos con personas que no conocemos, que muchas veces prejuzgamos, casi siempre, de una manera precipitada, ¿no? Porque digo, bueno, yo veo a alguien que me trata mal, ¿no? Pero yo no sé tampoco qué hay detrás de esa persona. A lo mejor es una persona que está sufriendo sin duda lo indecible, ¿no? Entonces, creo que muchas veces me ha gustado darle esa vuelta al perfil psicológico de los personajes para que humanizarlos, ¿no? Lo que decíamos al principio, que nadie se define con una sola etiqueta, y si me permitís una reflexión, a mí me resulta relativamente difícil encontrar novelas en el que haya una evolución tan clara, en el que un personaje que empieza la novela siendo absolutamente despreciable acabe la novela diciendo, ok, pues empatizo contigo. Que ya sabemos que la empatía es un ejercicio de identificación, que no tiene nada que ver con caer bien o caer mal. Pero me parece curioso que se pueda nutrir un personaje hasta llevarlo al lado contrario en el que arranca la novela. Me parece curioso. Sin duda, porque fíjate que, no sé si estarás de acuerdo, David, este momento dulce que está viviendo la novela negra se está apoyando mucho en personajes femeninos muy potentes, con una serie de traumas anteriores y demás. Pero como bien dice Aitor, muchas de las novelas que podemos leer conocemos ese personaje, conocemos esos traumas, esas características, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero a lo mejor tú sí que defines unos arcos de transformación de esos personajes que son muy interesantes, ¿no? Y esa transformación sobre todo en la propia mente del lector. Sí, como dices, a mí como lector es un elemento fundamental ver esos arcos, ¿no? Es decir, ver que hay un progreso, una evolución, ver que estoy, digamos, asistiendo a un momento importante o crucial dentro de la vida de estos personajes, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante describirlos. Y en cuanto a lo que comentas de personajes femeninos, es verdad, ¿no? Que sí que hay un esplendor, ¿no? De protagonismo en cuanto a personajes femeninos que creo que ha enriquecido, absolutamente, ha enriquecido muchísimo la novela, ¿no? Porque ciertamente a veces yo mismo, ¿no? Como lector estás cansado un poco de ver siempre la misma figura, ¿no? Entonces creo que el personaje femenino le ha dado muchísima vida y le está dando mucha vida y frescura al género, la verdad. Sin duda. Cuando uno se pone a investigar quién es David Orange, descubre que, más allá de su trabajo actual, que entiendo que no hace falta decirlo, resulta que tiene formación en comunicación audiovisual. Ajá. Esto te ha ayudado a la hora de documentarte, a la hora de ese trabajo de empatizar con el personaje, de entender el personaje, de meterte en la piel de ese personaje, o de al menos intentar hacerlo de un punto de vista académico. Sí, yo, además de la literatura, de la escritura, ¿no? Soy un grandísimo amante de la comunicación, del cine sobre todo, pero bueno, del cine, la fotografía, sobre todo de la música, pero sobre todo del cine, ¿no? Entonces, yo desde pequeño, mi primera gran pasión, mi primera gran, digamos, afán fue ser director de cine, ¿no? Ajá. Entonces, yo un poco me he curtido escribiendo guiones de cine, de cortos y tal, y un poco cuando ya empiezo a escribir novela, un poco sin querer ves que se fusionan un poco, sin querer fusionas un poco los géneros, ¿no? Trasladas el lenguaje cinematográfico, lo trasladas a la novela. Dentro de que en realidad no se parecen en nada. El lenguaje cinematográfico es, a nivel literario, el lenguaje cinematográfico es mucho más seco y mucho más sin detalle. Claro, porque es verdad, ¿no? Una peli... Acción y diálogo. Claro, ya está, efectivamente. Imagen, claro, lo vemos en 1 hora y media, una película que en una novela son
14, 15 horas leyendo, o más, no lo sé, ¿no? Cada uno a su ritmo, pero sí que es verdad que son distintos, pero creo que le está dando mucha vida, ¿no? Mucha vida me refiero también a la literatura, ¿no? Esa incursión un poco de elementos del cine a la novela, ¿no? David, ¿nos puedes hablar algo sobre... ¿Se puede decir algo sobre futuros proyectos que tengas o cosas que ya te estén rondando por la cabeza? Sí. Yo creo que es inevitable, ¿no? Cuando escribes, cuando eres escritor, es inevitable tener ideas constantes, proyectos nuevos constantes en la cabeza, ¿no? Entonces, yo siempre tengo, digamos, varios proyectos rondándome en la cabeza, ¿no? Los voy plasmando en unos documentos y voy trabajando en ellos, poco a poco voy pensando en ellos, sobre todo trabajo escribiendo y trabajo pensando, ¿no? Entonces, al final un poco voy descartando y me voy quedando con uno o con dos. Entonces, ahora mismo sí, estoy con un proyecto, sobre todo, que estoy cada vez dándole más forma. Me alegra mucho lo que acabas de decir de voy descartando y voy eligiendo, porque entronca un poco con lo que comentamos la semana pasada en una de las secciones, el cómo elegir esa historia que contamos, porque al final el verdadero desafío es elegir la historia adecuada que contar. Y me ha alegrado mucho ver eso, que oye, me toca descartar historias para elegir otras. No te vayas, volvemos enseguida. Vamos a utilizarte, David. Muy bien. De manera sucia. Bueno, no tan sucia que te hemos avisado. Bueno. No tan sucia que te hemos avisado. Nosotros tenemos una seccioncita que estamos intentando arrancar y con el sueño de que al final de temporada podamos hacer piecitas pequeñas de las filias literarias de quien nos visita. Y en esas filias literarias, la primera pregunta es: ¿cuál es tu novela favorita? Pues creo que esto es una pregunta, ¿no? Que lo mismo, ¿no? Te pone un poco en compromiso con todas las novelas que te gustan, ¿vale? Porque te toca elegir a una, ¿no? Pero te voy a decir una que me gustan muchas, pero te voy a decir una que me impactó mucho en su momento y que recuerdo con muchísimo cariño y creo que me influenció muchísimo, ¿no? Esa novela es It, de Stephen King. Supuesto. Claro, es que no hay duda. Es que es posiblemente la novela de Stephen King. Sí, pues efectivamente, pues además de que es para mí la más completa que tiene, es una novela que tiene muchísimos elementos de lo que hemos estado hablando de mi novela. Esa novela lo tiene en grandes dosis, ¿no? Me refiero a perfiles psicológicos, unos arcos dramáticos muy, muy potentes, muchos personajes muy ricos, una historia con mucho trasfondo, entonces muy entrañable también, ¿no? Que esto lo domina muy bien Stephen King, ¿no? Cargar de emotividad a los personajes, escenas familiares, cotidianas, de amistad, infantiles. Entonces creo que ahora mismo me quedo con esa novela. Qué maravilla de elección, ¿verdad, Aitor? Es que no tengo nada que decir. Porque además la novela, si me permites, es que está bien cerrada. Que eso, hablando de los libros de Stephen King, es rarísimo. Eso es, muy bien. Porque no sabe cerrarlos. Bueno, no sabe cerrar los libros. Perdón, quiero decir. Pero no es lo que mejor se le da. Es verdad, estoy de acuerdo contigo. Stephen King crea unas premisas súper potentes, mayúsculas, unos personajes brillantes con los cuales empatizas casi siempre. Y además desde el minuto uno. Sí, o sea, no hay duda. es verdad. Pero sí que es cierto que las novelas, cuando llegan a su recta final, no sé qué pasa, que le falta, no sé si trabajo, puede ser, porque saca un par de novelas al año, una larga y una corta. El tipo, digamos, que escribe. Sí, no sé si le falta trabajo, me refiero a darle más vueltas al final, las saca y ya está. O que a él le gustan así, también hay que respetarlo. Bueno, pero a su editor seguro. Sí, no. Hombre, saque lo que saque, la venta está asegurada. No hay duda. Además, It, yo creo que es padre o madre, la novela, de un montón de productos y géneros que han salido a lo largo de los años. Es decir, esa primera parte de It no deja de ser el germen de... ¿Qué diré yo? Stranger Things, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Ese claro, grupo de niños que empiezan a vivir cosas y tal.
es un tratado sobre los miedos internos de cada uno. Pero es que luego, en ese giro que da la novela en la segunda parte, ¿no? Cuando los personajes son ya adultos, pues no deja de ser eso, esa reunión de amigos que ya no son tan amigos como lo eran de pequeños, y muchas obras beben de It. Totalmente, ¿no? Pero veo que la conocéis bien la novela, con lo cual me alegra y me emociona mucho. Pero lo que acabáis de describir son dos aspectos fundamentales, es verdad, y que es una novela que está ahí en el imaginario de todo el mundo, y creo que lo mismo, ¿no? Esa imagen terrorífica de los payasos, no sé si viene de ahí, ¿no? Pero que hay mucha gente que le dan miedo, ¿no? Entonces no sé si proviene desde ese momento, pero vamos, que ha creado una imagen muy icónica del terror, ¿no? Que es el payaso, ese asesino que lo que menos te esperas o te esperarías es que fuese malo. Y una muy rápida, esta sí que a contrapié. Recomiéndanos 2 novelas a nuestros lectores, de lo que sea y del género que sea. Pues os recomendaría, mira, una que es un clásico que acabo de releer, que es El silencio de los corderos, porque creo que es bueno a veces volver a los orígenes del género. Y la siguiente novela es Encrucijadas, es una novedad de Jonathan Franzen, que bueno, es un escritor, es un género totalmente diferente, pero que tiene un lenguaje y también un tratamiento de los personajes que a mí particularmente me gusta mucho. Pues yo me las he apuntado, Aitor. David Orange, Romperás la noche con un grito, publicada por Planeta. Te deseamos tantos éxitos como que sea muy difícil volver a agendar una visita al estudio. Muchísimas gracias. Pero estás invitado cuando lo desees, por favor. Pues será un placer volver. Me ha encantado estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un sorteo en redes sociales con Romperás la noche con un grito. Si tú lo estáis escuchando por lo que sea, mayo del 23, el sorteo está cerradísimo, ¿ok? ¿Vale? El sorteo es justo para marzo, abril, como mucho mayo del 2020. Aitor, ¿acabamos de viajar en el tiempo? Yo es que sabes que me vengo muy arriba, muy fácil. Ahora vamos a escuchar a Mamen. El libro del que vamos a hablar en este programa es un libro muy especial, que ha marcado un antes y un después en la vida de muchos lectores. También esto pasará de Milena Busquets, autora catalana nacida en el 72, cuyos padres han estado desde sus inicios muy involucrados en la literatura. Esther Tusquets y Esteban Busquets. Esther Tusquets, su madre, fue la fundadora del grupo Lumen, que actualmente pertenece al grupo Random House, y Esteban Busquets fue un poeta muy, muy reconocido. No nos cabe duda de que esto le dejó a Milena huella tanto que se convirtió, y es a día de hoy, una de las escritoras más reconocidas del panorama actual español. Publicó Hoy he conocido a alguien en el 2008, una novela con temática amorosa, pero fue con También esto pasará, con la novela con la que despegó. ¿Qué tiene esta novela que a todos nos ha marcado tanto? Bueno, yo he de contar que tengo una historia paternofilial, ¿no? Con este libro, ya que mi padre en numerosas ocasiones en mi vida me repetía «Això també pasará», como forma de curarme una herida en un determinado momento, y que además también fue el lema durante toda la etapa de la pandemia, ¿no? En pleno confinamiento. Veíamos Valencia plagado de carteles que ponía «Això també pasará», como un mensaje esperanzador. Pero ¿qué es realmente para Milena Busquets «Això també pasará»? También esto pasará, en castellano. Esto es una historia que le contaba a su madre, la persona a la que va dirigida esta novela contada en primera persona, un lema que significaba esperanza, significaba algo que puedes aportar a cualquier persona en cualquier momento y que siempre vas a tener razón, ¿no? Fue su madre la que le dijo esto por primera vez cuando ella estaba pasando el duelo de la muerte de su padre, ya que le contaba todas las noches un cuento en el que, le pidieron en un pueblo chino, le pidieron a un equipo de expertos que buscaran una frase que sirviese para cualquier tipo de situación y que siempre tuviese razón. Esto lo utilizaba su madre, pues como bien he dicho, para calmarle, ¿no? Para calmarle ese dolor.
Pero esto se torna muy bonito porque no es hasta el final del libro cuando comprendes qué sentido tiene esta frase en toda esta historia, ¿no? En toda esta historia autobiográfica, por cierto, dato muy importante de Milena Busquets, en la que se mezclan amistades, amoríos, descripciones impresionantes como la que voy a leer a continuación. Una de las mejores maneras de descubrir los rincones secretos de tu propia ciudad, no los románticamente secretos, los de verdad improbables, es enamorándote de un hombre casado. Solo así se explica que estemos en Badalona, creo que es Badalona, tomando unas croquetas infectas que nos parecen buenísimas, en un bar inmundo, que nos parece el más maravilloso del planeta, y al que nos prometemos volver pronto, tan contentos y mundanos como si estuviésemos en el RIT. Lo contrario de la muerte no es la vida, es el sexo. Y a medida que la enfermedad se iba volviendo más feroz e implacable contigo, mis relaciones sexuales se iban volviendo también más feroces e implacables, como si en todas las camas del mundo solo se estuviese librando una batalla, la tuya. Aparece un adolescente con mochila y nos mira de reojo, disimulando mientras aceleraba el paso. Casi he olvidado el desorden de los primeros besos, la precipitación y los moratones que preceden al aprendizaje de la lentitud y de la inmovilidad, de los gestos precisos como los de un cirujano, cuando pasamos de follar solo con el cuerpo a follar también con la cabeza. Esto es un claro ejemplo de que estamos ante un libro que, más allá de que la historia en sí sea digna de leer y releer, la manera en la que ella describe lo sucedido, la manera en la que te mete de lleno en el paisaje, es digna de admirar y sobre todo de imitar y aprender mucho de este libro, ¿no? Hay varias historias dentro de esta historia, que son las historias que la protagonista, que como bien he dicho cuenta el libro en primera persona, tiene con su exmarido, su anterior exmarido, con un hombre casado y con un desconocido que conoce en el funeral de su madre. Historias que en primera instancia parecen tener mucho protagonismo y que conforme avanza la novela, no quiero desvelar nada, veréis que quizás no lo tiene tanto, que al final el amor en muchas ocasiones de nuestra vida se trata o se utiliza para rellenar vacíos de cosas no tan banales y que nos están afectando más. Encontramos en este libro párrafos maravillosos con los que además todos nos sentimos muy identificados. Por ejemplo, tuvimos un flechazo amistoso, idéntico a los que se dan entre chicas en la adolescencia cuando detectas a alguien que no solo comparte tus gustos y tus fobias, tu afición por el vino blanco y tu manía de no tomarte nada en serio, sino que tiene la misma manera, consecuencia tanto de un carácter apasionado y confiado como de una infancia protegida, de entregarse al mundo y a los demás, completamente. ¿Cuántos nos hemos sentido conectados de inmediato con una persona con la que quizá no compartimos tanto, cuando hemos visto que somos igual de sensibles, igual de intensos, igual de entregados en cada pequeña cosita que hacemos por el mundo y por los demás? ¿Cuántos? Impresionante, ¿verdad? Además, Milena Busquets me gusta especialmente por las pinceladas de realidad, lo comentaba antes con una compañera, las pinceladas de realidad que convierten una historia en la que podría ser tu historia o la historia de cualquier persona cercana y conocida. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que a mí me gustó especialmente. Estaba ella acostándose, como he dicho antes, para paliar el dolor, acostándose con uno de sus exmaridos y en un momento determinado el exmarido le dice: no sé qué voy a hacer con mi novia. Y ella se queda pensando y piensa en sus adentros: ¿cómo puede ser una persona tan egoísta? ¿Cómo es posible que todos los hombres sean un desastre? Y ella añade, ¿no? Añade en sus propios pensamientos: y yo no sé qué voy a hacer sin mi madre, tío. Diciendo: si puedes pensar qué vas a hacer con alguien es porque tienes a esa persona. El problema real viene cuando ya no tienes a esa persona porque esa persona se ha ido. Creo que todos tenemos mucho que aprender de Milena Busquets y yo diría que esta es su obra maestra, que bueno, el otro día hablábamos de los clásicos. ¿Cuántos años tienen que pasar para que un libro se considere clásico? Yo creo que por lo menos en mi librería, en la librería del Imperio, también esto pasará. Es un clásico que estuvo desde el principio y estará hasta el final. Ha llegado el momento de decir hasta luego, porque es hora de irnos. Volveremos dentro de 15 días para los que nos escuchéis en orden cronológico y para los que no, pues volveremos cuando os dé la gana.
Qué pena me da irme hoy, Aitor. Hemos hablado de mi libro favorito. Hemos tenido una sección chulísima sobre cómo contar y nos habríamos pasado toda la tarde hablando con David Orange. Orange. Bueno, Orange, sí, que además lo ha dicho, que viene del inglés, pues si viene del inglés, es Orange de toda la vida de Dios. A la dirección de sonido estuvo Juan Lafuente, yo soy Aitor Pilán de Miguel y me ha acompañado Javier Alandes. Un placer como siempre, Aitor, gracias. Esto es La Plaza de las Letras. Hasta pronto.